Hoy estamos con... Rolando Daniel Ramos. Yo soy excombatiente de Malvinas. Participé de la Guerra de Malvinas en 1982. ¿Qué era y cómo describirías lo que fue el servicio militar obligatorio? Bueno, en principio me gustaría describir qué era el servicio militar obligatorio. Era el llamado del Estado argentino a cumplir un servicio de adiestramiento militar para, en caso de alguna contingencia o una guerra, defender a la patria. Eso estaba estipulado por ley y obligaba a cada ciudadano que cumplía los 18 años de edad a enrolarse y durante un año estar bajo bandera, como se le decía en ese momento, o sea, con un grado militar. Yo en esa cuestión participé como soldado del Regimiento 7 de Infantería Mecanizado Coronel Conde, que tenía su asiento en lo que hoy es la actual Plaza Malvinas, en 1951. El servicio militar obligatorio nos obligaba, valga la redundancia, a tener que estar bajo bandera durante entre 12 y 11 meses y servir como soldados bajo el mando del ejército. Era lo que nosotros en ese momento, para aquellos que estudiábamos y que trabajábamos y demás, era como un año que perdíamos tanto en el trabajo como en la secundaria. En mi caso yo había terminado la secundaria y eso se cumplía antes de ir a la universidad. Bueno, había pedidos de prórroga que te permitían prorrogar el ingreso al servicio militar y anotarte en las facultades y seguir la carrera hasta 5 años, me parece que era. En mi caso, yo tenía 18. ¿Cómo te enteraste de que ibas a participar de este acontecimiento? Yo quiero contar una cosita. Durante el servicio militar obligatorio, lo que a nosotros nos sucedió y nos parecía sugestivo era que teníamos muchos entrenamientos militares. Fuimos a muchas campañas como la de la Tablada, campañas como la de La Pampa, como una serie de campañas y entrenamientos militares que a los que se nos habían sometido. Nos parecía sugestivo porque las clases anteriores, amigos de la secundaria, del barrio, que habían estado en las clases anteriores, nos decían que no, que ellos no habían hecho ese tipo de maniobra. Esto, después nos dimos cuenta que nos habían preparado en cierta forma para este acontecimiento que fue la Guerra de Malvinas. ¿Cómo me entero yo? El 2 de abril a mí la noticia me sorprende en el mismo regimiento. A las 6 de la mañana uno regresaba de Franco al regimiento. Es decir, vos salías un lunes de Franco a las 6 de la tarde y tenías que volver a presentarte al regimiento a las 6 de la mañana del otro día. Bueno, en este menester yo me presento al regimiento a las 6 de la mañana del día 2 de abril y veo una movilización. El regimiento no estaba como yo esperaba o como habitualmente estaba, que estaba en silencio y a oscuras y demás. Al contrario, estaba iluminado y gente que iba y venía. Es así como yo pregunto qué es lo que está sucediendo y ahí me notician de que habían tomado Malvinas. Ese día yo salgo de Franco, o sea, vuelvo a salir de Franco, pero salgo esta vez al mediodía. Y cuando salgo al mediodía, yo tengo así la memoria de haber visto por televisión el discurso de Galtieri: si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Esa fue el preludio de lo que fue armarse, la clase 62 a la que yo pertenecía. Yo en este momento tengo 60 años. Tuvo que volver a reincorporarse. Estaba la clase 63, o sea, los chicos de la clase 63 habían ingresado a lo que era el servicio militar obligatorio, así que convivimos clase 63 y clase 62 en el regimiento. Nos tuvimos que ir
reaccionando a los tiempos que corrían, o sea, se hizo todo muy rápido, nos dieron el armamento que llevamos después a Malvinas, formamos grupos de tarea. En el caso mío, yo pertenecía a la sección morteros pesados del Regimiento 7. Y bueno, y el 14 de junio el regimiento comienza a movilizarse hacia Malvinas el martes 13 de abril de 1982. Y nosotros, algunos dicen que por cábala, porque fue martes 13 ese día de abril del 82, algunos dicen que por cábala, el jefe de mi compañía, el jefe de morteros pesados, retrasó la salida de mi sección hasta que se cumplió la 0 hora o las 0:30 horas del día 14 de abril. ¿Cómo me entero? Me entero específicamente, sube el segundo jefe de regimiento, que era el el mayor Carrizo, Salvadores, sube al regimiento, pronuncia una arenga y termina diciendo: bueno, mañana nos vemos en Malvinas. A todos medio como que se nos paralizó el corazón. Yo me acuerdo que iba sentado en el piso de un micro de línea, como ahora son el Norte, en ese momento era el 214, el 307, bueno, micros que todavía aún subsisten. Pero yo iba sentado, como éramos muchos, no íbamos sentados ordenadamente, como éramos muchos, yo iba sentado en el piso del micro. Y bueno, lo único que hice fue decir: bueno, ya está, vamos a Malvinas, o sea, después de lo que había dicho el segundo jefe de regimiento. De ahí fuimos transportados en micro hasta el Palomar, que es un aeropuerto que pertenece al ejército argentino, y del Palomar fuimos hasta Río Gallegos. O sea que yo salí el 14 de junio a las 0:30, 1 de la mañana, y llegué a Río Gallegos, que para que sepan, está en línea recta a Malvinas a 600 kilómetros. Y llego a Río Gallegos más o menos a las 8 de la mañana. Y ahí nos anotician de que no podíamos cruzar a Malvinas porque la idea era llegar a Río Gallegos y de ahí inmediatamente embarcar en otro avión para cruzar los 600 kilómetros que dista Malvinas del continente. Nos anotician de que eso no se podía realizar porque había dos versiones: que había mucho viento y que no iba a ser posible el aterrizaje, y el otro era de que había un avión que bloqueaba la pista, entonces no nos permitía llegar a Malvinas. Así que esa noche hicimos noche en Río Gallegos y al otro día, más o menos 5:30, 6, ya nos presentamos en el aeropuerto de Río Gallegos para lo que nosotros decimos saltar a las islas. ¿Cómo fue cuando llegaron? Nosotros llegamos el 15 de abril a las 18:15 de la tarde. Y lo digo con tanta precisión porque cuando yo bajo del avión, como eso fue tan caro para mí, y yo sabía que iba a ser un día importante en mi vida, y que iba a marcar para siempre mi vida, y además porque yo tenía un sentimiento, porque yo hice la primaria en la escuela 10, Dr. Ricardo Gutiérrez de La Plata, y siempre para el Día de la Soberanía o para el día... siempre era Malvinas era un tema muy apreciado y muy divulgado. Entonces yo lo primero que hice, cuando voy a bajar del avión, le pregunto a quien tenía a la izquierda mía, le pregunto: ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y él me contesta 18 o 18:15, no la recuerdo muy bien. Y es ahí por eso que sé con exactitud el día y la hora en la que llegué. Inmediatamente cuando bajamos de la escalerilla del avión y pisamos Malvinas, pisamos tierra de Malvinas, empezó a llover. Inmediatamente después que empezó a llover, entonces no sabíamos, y Malvinas, ¿cómo
llama oscurece muy temprano. O sea, estoy hablando entre las 6 y 6 y cuarto. Entonces yo pregunto dónde íbamos a hacer noche. Y el suboficial me responde que me señala un sector al costado de la pista donde no había absolutamente nada. Entonces yo lo miro y se ve que él nota la incredulidad en mi cara y él agarra y me responde enérgicamente: sí, Milico, ahí. Así que empezó a llover, nos tuvimos que cubrir con lo que pudimos, que eran sacar unos ponchos que se llaman para lluvia, que son impermeables, y entre nosotros, así, o sea, en el piso, en el pasto, improvisar una especie de casamata y con esos, ¿cómo se llama? Con esos ponchos, para no mojarnos tantos, pero bueno, sí, nos mojamos bastante, llovió toda la noche. Y bueno, y al otro día salió el sol. Yo creo que esa noche fue el preludio, o fue una muestra de lo que iba a ocurrir el resto de los 60 días que estuvimos. ¿Cuál es la historia que más te marcó? Una de las historias que más me marcó, o sea, hubo muchos sucesos que fueron recontra importantes. No sé con cuál me quedaría, pero te voy a contar uno que es bastante choqueante, que fue bastante choqueante. Además de los bombardeos que sufrimos y demás, pero este fue como que fue en el momento en que me vi reflejado por un suceso, me vi reflejado que también podía ser yo. En pocos días antes de la rendición, que fue el 14 de junio, unos chicos de la compañía A del Regimiento 7 habían descubierto que cruzando un río que se llama Río Muriel en la isla, cruzando un río había una casa, y la casa estaba toda amueblada e incluso tenía comida y demás. Descubren, ¿cómo se llama?, que esa casa era confortable. Entonces se ponen de acuerdo entre 10 o 15 y mandan a 5, o sea, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a ir en tandas de 5. Esta noche les toca a ustedes. Entonces esos chicos toman un bote, van a esa casa, comen, se bañan, incluso algunos dicen que duermen esa noche, y cuando vuelven del río Muriel, o sea, vuelven a la posición, tenían que cruzar el río Muriel para este lado, donde estaba su compañía, les explota una mina antitanque. Nosotros escuchamos desde la posición donde estaba yo, escuchamos el estruendo de la bomba, y también escuchamos los gritos desesperados de algunos soldados. No sabíamos qué ocurría, pero sabíamos que algo malo había sucedido. Esa noche, bueno, por supuesto que las minas antitanques son, o sea, destruyen un tanque, así que son muy poderosas. Bueno, los chicos, prácticamente uno sobrevivió, que después falleció, que fue Arrascaeta, y bueno, falleció un chico de acá de La Plata, Pedro Boscovi, un entrañable y querido compañero de conscripción, entre otros. Y bueno, esa noche nosotros sentimos cómo transportaban a pulso, montaña, traviesa, transportaban a pulso a Celarrayán, fue el que sobrevivió, a Celarrayán. Y este chico iba herido y lo transportaron, lo bajaron, lo llevaron hasta un puesto y bueno, y lo llevaron al hospital, pero bueno, finalmente falleció. Al otro día, ya nosotros consternados y enterados de lo que había sucedido, vemos que se acerca una fila de soldados que venían transportando a los muertos del río Muriel. Entre ellos a este chico que yo te digo que es Pedrito Boscovi. Y entonces, viste, nosotros, o sea,
habían sido conocidos nuestros durante la conscripción que te mencionaba hoy, y claro, o sea, uno, no sé, estaba en una situación, viste, límite. Y entonces nos ordenan, a mí, a Jorge Rey, a Julio Gatti, que pertenecían a mi sección, nos ordenan que nosotros hagamos como un pasamano. Es decir, nos entregaron los cadáveres de estos chicos y los bajamos desde el puesto que teníamos nosotros hasta un, ¿cómo se llama? Un puesto comando de la Cruz Roja. Mejor dicho, hasta a una ambulancia de la Cruz Roja. Es allí, cuando nosotros llegamos, había un viento bárbaro, yo alcanzo a divisar que uno de los cuerpos, que por supuesto estaban tapados, uno de los cuerpos era el de Pedro Boscovi. ¿Cómo me doy cuenta que era el de Pedro? Primero porque él tenía una cabellera rubia, se le destapa la parte del pelo, no se le alcanza a ver la cara entera, pero se le alcanza a ver los pelos lacios y rubios que tenía. Segundo, por la altura, y lo que alcanzo también a divisar es que le faltaba una pierna, o sea, desde la rodilla hacia abajo ya no tenía pierna. Pedro era muy grande, muy grande. Y bueno, esos cadáveres se transportan en bolsas mortuorias. Como los chicos algunos estaban literalmente en pedazos, estaban destrozados, estaban en pedazos, no los querían meter, venían agarrados con unas mantas. Con unas mantas estaban agarrados y envueltos, entonces en un momento dado nadie los quería tocar, entonces inclinan, dos personas abren la bolsa mortuoria y otras dos personas inclinan la camilla donde venían los restos, y los restos no entraban, se empecinaban en no entrar. Y en esto viene un oficial y como el cadáver no entraba, viene y de una patada lo mete dentro de la bolsa mortuoria. Yo me quedé consternado, y eso fue una cosa choqueante de la guerra, porque más allá que después me bombardearon, vi caer heridos y lamentablemente vi caer entrañables compañeros de conscripción y soldados que cayeron heridos, más allá de eso, yo en ese momento me quedé helado, consternado, porque dije, ese puedo ser yo. Y yo estoy sirviendo a la patria, estoy luchando por mi patria, y viene uno y de una patada me mete en una bolsa mortuoria y soy un objeto. Es ahí cuando uno comprende que ¿cómo se llama? Que la guerra es cruel, que la guerra es sucia, y que incluso despersonaliza a la gente en algunos aspectos. Ese es un aspecto en el que ya no sos persona, sos un objeto, sos un cadáver. Bueno, esa es una de las tantas cosas que te puedo contar que ¿cómo se llama? Que vi, que me impactaron. Y nada. ¿Qué es lo que nadie te cuenta de la guerra? Los excombatientes en general, siempre digo lo mismo. Hablamos entre nosotros primero. Primero hablamos entre nosotros. Nosotros hablamos muchísimo, muchísimo. Porque sabemos que el receptor va a entender lo que le estamos diciendo. Cuando yo hablo de esto, somos gente que generalmente no hablamos. O sea, ahora en estos últimos años hemos empezado a lo que nosotros llamamos malvinizar. ¿A propósito de qué? Y respondiendo a qué. Cuando nosotros regresamos de Malvinas, medio como que habíamos perdido la guerra, y bueno, se nos escondió. Nosotros vinimos en colectivos, el regimiento estaba con las luces apagadas. Generalmente recordamos eso entre los excombatientes, que el regimiento estaba con las luces apagadas. De hecho, se nos prohibió hablar de todo lo que habíamos visto en la guerra, pero no por una cuestión de
por una cuestión de estrategia o de política, no sé, sí, de política estratégica, sino por una cuestión de salvaguardar la mala actuación de algunos oficiales, sobre todo en lo que se refiere al cuidado de los soldados, en la alimentación, la salud, etc. Se nos prohibió hablar de todos esos temas. Así que ese proceso de no poder hablar de Malvinas, de que cuando hablábamos de Malvinas obteníamos respuestas como crueles en realidad. Quizás la gente no se daba cuenta, pero yo cuando volví de Malvinas tenía 55,5 kilos. Nunca fui muy corpulento. Y era, imagínate con 55, ahora estoy pesando 70, imagínate con 55,5 kilos era nada. Entonces cuando vuelvo de Malvinas, una de las respuestas, cuando me preguntaban, ¿vos estuviste en Malvinas? Sí, estuve en Malvinas, decía yo. Y me decían, con razón perdimos la guerra. No sé si era porque me veían no apto, no sé si era porque me veían demasiado flaquito. Bueno, después nos preguntaban a quién habíamos matado, cuántos ingleses habíamos matado, cosa que no creo que sea de buen gusto preguntarle a una persona que estuvo en una situación como esa. Así es que ese proceso, además de la respuesta, o mejor dicho, de la falta de respuesta del Estado, ¿cómo se llama? Íbamos a pedir trabajo. No fue mi caso porque yo trabajaba en el correo desde los 14 años. Pero iban a buscar trabajo los chicos y, por ejemplo, voy a dar un ejemplo claro. Norberto Santos, que es un chico al que le falta el brazo, que estuvo conmigo y en el mismo lugar donde nos bombardearon a nosotros, lástima que él tuvo la mala desgracia de perder un brazo, se anota en un ente estatal. Y va, y cuando le hacen la revisación médica, le preguntan, ¿qué? ¿Perdiste ¿cómo se llama? El brazo en un accidente? Y él le dice, no, soy combatiente de Malvinas. No lo llamaron más, no lo llamaron nunca más. Se vuelve a anotar, insiste, 2 años después, ya con otra impronta, como diciendo, ¿viste? Con otra rabia adentro, y decir, ¿por qué? Entonces dice, yo voy a utilizar un artilugio. Entonces se utilizó el artilugio. Cuando le hacen la revisación para que entre a trabajar, cuando le preguntan, y bueno, ¿qué te pasó? No, tuve un accidente de moto y perdí el brazo. E ingresó a ese ente estatal. Es una paradoja. Cuando en realidad uno había estado defendiendo la patria, él había estado defendiendo la patria, y que no lo tomen porque se suponía y se había puesto como de moda decir, bueno, a este no porque es un loquito de la guerra. Se infería que todos éramos loquitos de la guerra. Entonces ese proceso se llamó desmalvinización y nos llevó a nosotros a empezar a no hablar, no a decir que éramos excombatientes, hasta que un día empezamos todos a juntarnos, a reconocernos, a volver a vernos, y así fuimos juntándonos, cobramos fuerzas y empezamos a pelear por nuestros derechos. Y empezamos a visibilizar y a responder esa mala práctica que fue desmalvinizar con la malvinización. Es decir, empezamos a ir a los colegios, empezamos a charlar, empezamos a sembrar y ahora a cosechar el tema de Malvinas. Lo empezamos a poner en boca de los chicos, de los colegios, y bueno, viste lo que pasó en el último mundial. Sí. Una de las cosas que es incontestable es para nosotros y en mi opinión, y creo que es una opinión generalizada, una de las cuestiones incontestables a la que nadie puede decir esto no es del sentir nacional, es creo que la cuestión Malvinas, que las Malvinas son argentinas. ¿Cuál es ese sentimiento que te genera esa malvinización? Es impresionante, es impresionante. Es una pregunta
Después de tanta desmalvinización, vos imaginate, nosotros vinimos en el 90, llegamos en el 82 y empezamos a vivir como pudimos, empezamos no, yo vuelvo a repetir, yo trabajaba, pero empezamos a buscar trabajos, a reinsertarnos en la sociedad. Muchos de nosotros vinimos, gracias a Dios, vinimos bien, nos reinsertamos enseguida, quizás porque teníamos la contención en casa, quizás porque estábamos formados y apuntalados. Yo siempre digo que el ser humano es como un arbolito. Si vos no le pones ese palito que es una guía, el arbolito por ahí, el viento lo lleva a inclinarse y ese arbolito no crece bien. Yo creo que algunos de nosotros tuvimos la suerte de haber tenido una formación, ¿viste?, que nos permitió salir adelante. En mi caso particular, yo tenía trabajo, entonces empecé a trabajar, luego a estudiar, y yo quería comerme la vida a bocanadas. Y bueno, pero también veía que no obteníamos respuesta, salvo de los más allegados y de la gente que estaba en lo inmediato. Pero no teníamos respuesta y no hablábamos, como te dije. Ahora bien, después de mucho tiempo nos empezamos a animar a hablar y hablar en los colegios, como hacía referencia hace un ratito, y se ve que sorprendió, que plantamos una buena semilla y que brotó y que ahora pasa lo que pasa. Tengo anécdotas que son ¿cómo se llama? Son hasta escalofriantes. Estar en un lugar y preguntarle a un chico que está entre los 20, 25, 30 años, preguntarle a un chico por qué lleva una remera de Malvinas. Entonces, me ha pasado de preguntarle a un chico incrédulo por ese proceso de desmalvinización que yo te digo que sufrí. ¿Y por qué te digo que lo sufrí? Primero porque lo sufrí, porque fue un sufrimiento real. Y segundo, porque me doy cuenta que lo sufrí, porque me quedó como intronizado, me quedó como adentro, ¿entendés? Entonces, yo hoy me doy cuenta que no debería preguntarle a un chico, después de todo el trabajo que hicimos de malvinización, no debería preguntarle a un chico de tu edad o más grande, ¿por qué lleva una remera que diga las Malvinas son argentinas? No debería preguntarle, pero eso fue porque yo sufrí ese proceso de desmalvinización. Entonces te contaba que hoy veo eso y me ha pasado de decirle, te hago una pregunta, incrédulamente, te hago una pregunta, y entonces me dice, sí, ¿qué? Entonces le digo, ¿por qué tenés en el auto las Malvinas? Y me miran de arriba abajo y me dicen, porque son las Malvinas. Como diciéndome, ¿viste? ¿Cómo no voy a tener eso? ¿Cómo no voy a tener las Islas Malvinas si son argentinas, son nuestras? Y yo le digo, no, pará, yo te quiero preguntar, pero vos no tenés un amigo, un papá, un tío que estuvo en las Malvinas, entonces, por ende, vos le ponés esa figura, o te haces un tatuaje, o te llevas esa remera. Y me dicen, no conozco a nadie, pero las Malvinas son argentinas. Me responden como diciendo, ¿sos tarado que me preguntás eso? ¿Cómo vas a preguntar eso? Bueno, eso me llena de orgullo, realmente me llena de orgullo. Y todavía me sigue pasando. Pero eso es una cosa que tengo yo y que todavía no puedo creer, pero que disfruto muchísimo. Lo disfrutamos todos los excombatientes y nos sentimos recontra orgullosos. Porque aparte lo que tiene es un efecto multiplicador. Es decir, ir a hablar a un colegio, por ejemplo, para hablar de la malvinización, esa forma de contestarle nosotros, los excombatientes, a la desmalvinización, artera, hipócrita,
Eh, Eso a nosotros, ¿cómo se llama? Ver esas cosas, ver germinar esa semilla que nosotros pusimos, para nosotros es el mejor pago. Y cuando a mí me preguntan cuál es tu lugar en el mundo, yo digo que mi lugar en el mundo es Malvinas. Si fuera posible, viste que hay gente que por ahí dicen, yo quiero que me cremen y mis cenizas las tiren en el mar, mis cenizas las tiren en aquellos lugares donde fueron felices. Yo creo que nunca volvimos de Malvinas. Nosotros, o sea, es una licencia poética, nunca volvimos de Malvinas. Nosotros nos quedamos allá. Así que Malvinas lo siento en el pecho, obviamente, en el pecho, en el corazón, donde están las emociones, imagino. Porque viste que vos me preguntaste, me hiciste una pregunta que medio como que me dejó descolocado. A pesar de que no soy de ¿cómo se llama?, de quebrarme fácilmente, pero ya te digo, Malvinas la siento en el corazón. Y no es un decir por decir, sino que lo siento en el corazón. Y mi lugar en el mundo es Malvinas. Así que si en algún momento yo optara porque mis cenizas sean tiradas en algún lugar, y yo creo que tendrían que ser tiradas a donde yo estuve, en el monte donde yo estuve, volver a ese lugar. No me preguntes por qué, porque los sentimientos a veces no se pueden explicar, no tengo explicación alguna, pero bueno, la siento acá en el pecho. Además, aquel que me conoce sabe que yo, por ejemplo, y volvemos un poquito al tema de las calcomanías, a las remeras y demás, es muy difícil que yo use alguna remera de Malvinas, alguna campera que me identifique como excombatiente, que mi auto tenga su calcomanía. Aquel que me conoce sabe que no llevo nada de Malvinas, pero lo llevo adentro. Lo llevo adentro, pero marcado a fuego. Yo estuve ahí y es algo impresionante. ¿Dónde ubicarías vos la guerra de Malvinas? ¿En tu cuerpo? ¿Dónde lo llevas? Yo siempre digo, yo soy nacido en Rosario, vine acá a La Plata muy chico, a raíz de la separación de mi papá y mi mamá. Soy un platense por adopción, y cuando a mí me preguntan cuál es tu lugar en el mundo, yo digo que mi lugar en el mundo es Malvinas. Si fuera posible, viste que hay gente que por ahí dicen, yo quiero que me cremen y mis cenizas las tiren en el mar, mis cenizas las tiren en aquellos lugares donde fueron felices. O sea, es una licencia poética, nunca volvimos de Malvinas. Nosotros nos quedamos allá. Así que Malvinas lo siento en el pecho, obviamente, en el pecho, en el corazón, donde están las emociones, imagino. Porque viste que vos me preguntaste, me hiciste una pregunta que medio como que me dejó descolocado. A pesar de que no soy de ¿cómo se llama?, de quebrarme fácilmente, pero ya te digo, Malvinas la siento en el corazón. Y no es un decir por decir, sino que lo siento en el corazón. Y mi lugar en el mundo es Malvinas. Aquel que me conoce sabe que no llevo nada de Malvinas, pero lo llevo adentro. Lo llevo adentro, pero marcado a fuego. Yo estuve ahí y es algo impresionante. ¿Cómo fueron los días posteriores a la guerra? Nosotros volvimos el 14 de junio, terminan las hostilidades y yo como última acción de combate me ofrezco como voluntario para ir a defender la casa del gobernador. Esa fue la última acción de combate que tuve. El 14 de junio, cuando llegamos a la casa del gobernador, el gobernador habla con el
segundo jefe de regimiento, y el segundo jefe de regimiento sale y nos comunica que el Mario Benjamín Menéndez, que era el gobernador militar de las Islas Malvinas, había entrado en conversaciones con Jeremy Moore, que era el jefe o el general en jefe del grupo de tareas de los ingleses. Bueno, eso, y ver arriada la bandera argentina, entregar mi armamento y ver arriada la bandera argentina y saber que nos habíamos rendido y que había terminado todo, fue de una pena enorme, enorme. La verdad que fue una pena enorme. Y entregar mi arma también. Y bueno, ver arriada la bandera argentina fue también tristísimo. Arriada la bandera argentina y enarbolada la bandera inglesa. Esa tarde nos subimos a un remolcador que nos llevó hasta el Canberra, y en el Canberra estuvimos 3 días, más o menos, para llegar, o sea, estuvimos 2 días que seguían subiendo tropas, y un día de viaje hasta Puerto Madryn. Y cuando bajamos en Puerto Madryn, nosotros me aborda una mujer que venía con un paquete de galletitas y, ¿cómo se llama? Y yo le pregunto, señora, ¿qué está buscando? Y ella me dice, no, nada, saca el paquete de galletitas y me lo ofrece. Y yo le digo, no quiero. Y le digo, ¿pero qué está buscando? Me dice, no, estoy buscando para darles algo a los soldados. Así que le llamé la atención sobre el tema a unos compañeros que venían atrás míos, venían rezagados, y bueno, y ellos le aceptaron las galletitas. Inmediatamente después había una señora que me preguntó, me dijo que era periodista y me preguntó que si me podía hacer un reportaje. Le dije que sí. Me dijo que bueno, aunque la primera pregunta que me hacía es cómo nos habían tratado y demás, y entonces ahí es cuando yo le digo que, bueno, lamentablemente no habíamos sufrido mucho frío, que no teníamos ropa adecuada, que habíamos sufrido mucho hambre, y ella se empieza a caminar para atrás y me dice, no puede ser. Y yo le digo, sí, fue así. Entonces, como no salía de su asombro, me llamo a uno de los chicos, Jorge Rey, y le digo, mirá, no me quiere creer que sufrimos hambre, frío, que las provisiones no llegaron y demás. Y entonces Jorge le relata la verdad. Y entonces ella dice, no salía de su asombro, dice, hijos de puta, no sabes lo que hicimos nosotros por ustedes. En clara referencia a las donaciones que habían hecho, cómo habían trabajado, cómo habían tejido bufandas, gorros, guantes y demás. Ese día salimos del puerto de Madryn y nos trasladaron en camiones hasta Trelew, que es un aeropuerto que está en las cercanías de Puerto Madryn. Pero en el medio la gente se agolpaba y nos pedía pertenencias. Yo me acuerdo que tenía una bufanda, me acuerdo que tenía, unos guantes. Y bueno, todo eso la gente nos pedía si le dábamos algo de recuerdo, y se lo entregamos. Hasta que viene un muchacho con una billetera, una porta billetera o porta documentos, y me agarra y me dice, toma, me dice. Entonces yo se lo agarro, pero por un acto reflejo, se lo agarro, y él agarra y me dice, ¿me das algo? ¿Me das la gorra? Que sé yo. Le digo, no, pero pará, déjame que algo me quiero llevar a mi casa. Entonces agarra, le devuelvo el porta documentos, y él me dice, bueno, no importa, quédatelo. Ese día el pueblo de Madryn salió a las calles a recibirnos como creo que no recibieron en ninguna parte del país a los excombatientes, ni siquiera acá en La Plata. Y ese día se denominó el día que Madryn se quedó sin pan. Y yo tenía algunas monedas y logré comunicarme con mi casa. Y me atendió una tía, una prima de mi mamá que estaba en casa, y le dije que transmitiera que yo estaba bien y que yo estaba bien y que Jorge Rey estaba bien y así sucesivamente, todos los chicos. ¿Volviste a Malvinas y sí, qué hiciste? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué fue lo primero que pensaste en hacer?
En el 2013 volví justamente, y ¿cómo se llama? Justamente el día en el que había ido a Malvinas. O sea, yo vuelvo a Malvinas el 15 de abril del año 2013. Volvimos un grupo medio heterogéneo porque fuimos chicos de la compañía Comando y de la compañía digo heterogéneo porque bueno, eran distintas compañías y demás, y algunos teníamos mucha afinidad porque habíamos estado juntos en la guerra, y otros, viste, más o menos, pero fantástico. El primer día llegamos como a las 6 y pico, 7 de la tarde, ya había oscurecido, fuimos, compramos algunas provisiones, qué sé yo, y al otro día, un día soleado, muy lindo, muy benigno, nos fuimos a la posición donde yo estaba. Desde el lugar donde yo me hospedaba en el 2013 hasta la posición la posición de combate que yo tenía, no quiero pronunciar mucho el nombre del lugar donde yo estuve, pero es Wirrel Rise, algo así. No lo sé pronunciar, hasta el día de hoy no lo sé pronunciar, debe ser una negación. Del lugar donde nos hospedábamos hasta el lugar donde estábamos en 1982, donde habíamos hecho posiciones en 1982, caminando tardábamos 2 horas y media. Y bueno, cuando llegué yo era el que, no es por nada, pero el que mejor estado tenía, y llego primero. Y ni bien llegué, se me abrió todo un panorama de donde había estado, volví a reconocer lugares, y yo llevaba mi mochila, llevaba mi mochila con agua, llevaba mi mochila con no me acuerdo si chocolate, alguna cosa así. Entonces, dejé mi mochila y empecé a recorrer todo, pero era como una desesperación interior. Y ni bien reconozco mi posición, el lugar donde yo estaba, y esto tiene clara referencia a lo que vos hace un ratito me preguntaste, ¿dónde lo sentís? Y yo hice referencia a que mi lugar en el mundo es Malvinas, aunque parezca mentira, y puede ser digno de estudio psicológico, no sé, pero es lo que siento. Cuando llego a mi posición, que llegué a las 2 y cuarto de la tarde, llegué a mi posición y me dejé caer y empecé a llorar. Lloré mucho, me descargué mucho, porque nosotros llevamos una mochila muy grande. Además de todo lo sufrido, nosotros tenemos compañeros entrañables, como puedo nombrar a Ricardo Herrera, que hizo toda la primaria conmigo. Para darte un ejemplo, para mí es una de las personas más entrañables que conocí. Entonces, esa mochila, creo que medio como que esa tensión que sufrí desde el 82 hasta el 2013, yo creo que se distendió en ese momento. Así que me dejé caer, sabía que estaba en el lugar donde yo había estado en el 82, y bueno, y lloré, me acordé de todos ellos. Me acordé de Rocha, me acordé de ¿cómo se llama? Obviamente del flaco Herrera, Ricardo Herrera. Me acordé también de Pedrito Boscovi, de Celarrayán, de muchos chicos. Es digno de destacar que el Regimiento 7 fue bombardeado desde el 1 de enero, las posiciones donde estuvo el Regimiento 7 fueron bombardeadas desde el 1 de mayo hasta el último día, el 14 de junio. Y esto lo destaco a propósito de que de todo esa mochila, de que no fue fácil desprenderse de todo eso. Pero bueno, ahí estaba, en mi posición, en el 2013, el día exacto que años atrás y otra época llegaba a Malvinas. Y por último, algo que quieras destacar o mencionar. Malvinas es un sentimiento, vuelvo a repetir, yo creo que lo dije en el transcurso de la entrevista, es un sentimiento incontestable. Yo creo que no
no hay posición conteste a lo que es Malvinas. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. No es algo retórico, no es qué sé yo, una simple frase. Una simple frase, y una frase que no tenga contenido, que carezca de contenido, tiene mucho contenido. Y de hecho hoy la bandera de Malvinas, gracias a Dios, la levantan ustedes, que son los jóvenes. No por nada esta entrevista tiene su valor. No por nada se están haciendo un montón de cosas. Y yo me voy, el ser humano, si hay una verdad que es también incontestable, es que el ser humano es finito. El ser humano nace y llega un momento que se muere. Yo me iré en algún momento de esta vida con la idea o la satisfacción de haber cumplido con lo que yo creo que se me pidió, de haber cumplido con lo que yo creo que se me pidió y con lo que yo creo que estaba obligado. Yo siempre dije lo mismo, yo no soy soldado de Galtieri, yo soy soldado de la patria. Y la patria encierra en esos 4 o 5 letras, creo que son 5, te encierra a vos, te encierra a mi barrio, a mi casa, a mi mamá, a mi familia, a mis amigos, y así vamos agrandando el espectro. Así que me voy con la satisfacción de haber hecho algo, de haber estado ahí. Las Malvinas son argentinas, eso no se discute. Y esa satisfacción también encierra el hecho de ver de que algo nos pasó en estos 40 años. Nos pasaron cosas malas. Pero hoy por hoy, esta reivindicación, este conocer, esta difusión que tiene Malvinas, en algún momento va a rendir sus frutos. Más allá, así como nosotros malvinizamos, esto en algún momento va a rendir sus frutos. No lo veré yo, no lo verán mis nietos, pero yo creo que es el destino que tienen esas dos islas, es la de reincorporarse al dominio de nuestro país. Yo no pienso todos los días en Malvinas, pienso en Malvinas cuando me asaltan algunas cosas así, como te digo, ver un auto, ver un chico y ver a alguien que me pregunta, con el respeto que lo haces vos, que me pregunta sobre el tema. Nada, pienso en Malvinas cuando se da la ocasión, porque una de las cosas que yo creo que le debemos a los héroes de Malvinas, que nosotros siempre decimos que los héroes de Malvinas son todos aquellos que se quedaron y que lamentablemente murieron en Malvinas y por Malvinas, los del Lara General Belgrano y los que murieron en tierra y que están allá. Una de las cosas que le debemos a ellos es vivir como Dios manda. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué me refiero, mejor dicho, yo cuando digo vivir como Dios manda? Es vivir bien, ser, ¿cómo se llama? Hombres de bien, ser dignos de que ellos hayan muerto por nosotros. Bueno, eso es todo. Te agradezco por No, tu por tiempo favor. y nada. Hoy se cumplen más o menos unos 31 años de que llegamos con la compañía comando del Regimiento 7 a Malvinas. Obviamente esto va dedicado, de nuevo lo repito, a Jorge, a Julio, a todos los caídos, al Rata Barrios, al Enano Pindonga. Esta es mi posición, es la posición de todos. Dedicado a mis hijos, dedicado a ellos que todavía no se dan cuenta de la magnitud de esta cuestión, pero que bueno, que algún día lo sabrán y bueno, hoy es 15 de abril del año 2013, 31 años después, estoy haciendo subrepticiamente ondear la bandera argentina, pero con todo el orgullo de haber peleado acá y de haber tenido
amigos que abonaron con su sangre el suelo de esta isla. Me despido.